Hola amigos, bienvenidos a Exprésate de nuestro portal 724. Yo soy Angie María Vázquez, me encanta acompañarles en esta iniciativa que nace como fruto de la idea de tenerlos informados a ustedes con líderes de opinión. Tenemos personajes en Exprésate para todos ustedes que definitivamente van a hacerles llegar a ustedes con un pensamiento crítico, generar opiniones. Nosotros exponemos los temas y ustedes sacan sus propias conclusiones. Exprésate de 724 empieza hoy con un primer personaje con el que se puede hablar de todo. Se puede hablar con él del río Magdalena, se puede hablar con él de la crisis de energía eléctrica, se puede hablar con él de productividad, de competitividad y de muchas cosas. Para darles pistas, les comento que fue la primera persona anunciada por el partido Cambio Radical para la lista a la Cámara en el Atlántico y tiene un temperamento político o lo ha venido forjando en torno a que él no va a hacer promesas, un político que no promete. ¿Qué les parece eso? Tenemos en Exprésate al doctor César Lorduy. Bienvenido, doctor. Angie, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los amigos de Exprésate, ahora 724, y es un placer compartir contigo y con todos ustedes. Claro que sí, nos ven desde Barranquilla para todo el mundo y bueno, lo importante es tener aquí a personalidades que nos vayan a llevar al análisis de nuestra realidad, en este caso pues política. Cuando uno entiende a un César Lorduy, nacido de las entrañas de una Barranquilla humilde, pegada al río Magdalena, que luego estudia en un colegio subsidiado de la ANDI, que luego pasa al Colegio Barranquilla para varones, que luego estudia Derecho en la Universidad del Atlántico, pero termina en la CUC, uno dice, caramba, además come libros, ¿ah? Come libros porque usted vivía precisamente de hacer análisis literarios. Entonces uno dice, con una persona con un recorrido así, el perfil, lejos de ser dirigente gremial, como lo es usted, se inclinaba más a otra orilla, a la orilla intelectual, a la orilla sindical. ¿Cómo hace esa transición de estar todo el tiempo en el sector público y de pronto de ser un reconocido dirigente gremial en la región? Sí, es una muy interesante pregunta, Angie, y efectivamente yo tuve algunos momentos de recorrido literario por algunas esquinas y lugares de Barranquilla en la que se debatía y se discutía y se especulaba sobre cómo crear y modificar el mundo. Recuerdo un lugar en el edificio Paseo Bolívar en Barranquilla, en donde se reunían una gran cantidad inclusive de escritores, y yo iba ahí de pato. La mayoría de las personas trabajaban ¿Qué edad tenía César Lorduy en ese entonces? Tendría como 16 años, 17 años. ¿Terminando bachillerato o ya en la universidad? No, ya había terminado bachillerato, estaba iniciando en la universidad, pero era un gran lector del suplemento del Diario del Caribe, que en esa época, digamos, era el portafolio literario en Barranquilla. Y la mayoría de esos escritores se reunían ahí en el Paseo Bolívar y yo de pato iba y me sentaba a tomar tinto con ellos. Ahí conocí a varios. Definitivamente sí era una inclinación inicial, pero bueno, la vida te va cambiando y te va generando unos nuevos retos y unas nuevas oportunidades y ahí surgió de que eso era interesante, pero no podía resolver los temas estomacales, así que tuve que apartarme. Sí, cuando nosotros revisamos a César Lorduy, porque además de la hoja de vida, que ya se dio cuenta que la he leído, uno ve en las redes sociales un registro fotográfico muy nutrido, por ejemplo en el Instagram, pero siempre el mismo post. Usted sentado de pronto en la terraza de algún ciudadano, de alguna persona de un municipio del Atlántico, pero no hay esa retahíla de promesas y de propuestas. Y hay algo que lo ha caracterizado y es precisamente no prometer, que es algo sui generis y un poco exótico con la realidad política de nuestros aspirantes. ¿No cree que quizá eso pueda ser un arma de doble filo, teniendo en cuenta que las redes sociales son muy consultadas por los jóvenes y los jóvenes pues necesitan pues saber un poco qué es lo que está proponiendo tal candidato? ¿Cómo maneja usted esa estrategia? Pero tú has dicho las dos palabras clave, una cosa es prometer y otra cosa son propuestas. Así, por supuesto. Y otra cosa son propuestas. Jurídicamente un congresista no puede prometer nada. Y no puede prometer nada por varias razones. La primera, porque la Constitución le dice cuáles son sus funciones.
La segunda, el reglamento del Congreso, los estatutos anticorrupción, etcétera, etcétera, te dice que inclusive el hecho de que tú te comprometas con una idea y trates de generar una iniciativa parlamentaria alrededor de esa idea, tarde o temprano vas a tener que declararte impedido porque podría generar un conflicto de interés. Lo segundo, que producto de algunas lecturas que yo hice, encontré como resultado de las encuestas, análisis que hacían acerca de lo que pasaba en el país, de qué es lo que esperaba la gente, qué es lo que estaba deseando la gente encontrar en la propuesta de los que se lanzaron a esta aventura de ser parlamentarios, es precisamente que la gente tiene sueños, que la gente tiene esperanza, que la gente quiere que le digan la verdad, y yo adopté esa posición. Entre otras porque la mayoría de los que han venido ejerciendo esta actividad han hecho lo contrario, han prometido y han generado frustraciones, han generado desengaños, han generado decesiones que han causado una pérdida de credibilidad en las personas que por alguna razón u otra deciden hacer actividad política. Si yo quería tener algún nivel de credibilidad más allá de mi hoja de vida y más allá de mis pequeñas realizaciones individuales, yo lo que le tengo que decir a la gente es la verdad. Mis capacidades son hasta tal punto, mis intenciones son estas, mis sueños y mis esperanzas comulgan con los de ustedes, y Dios lo permita, y la actividad del Congreso también, yo quiero hacer de ese sueño y de esa esperanza de ustedes una realidad, pero no se las puedo prometer, tengo que trabajarla para lograrla. Entonces, es un ejercicio hasta interesante y hasta digno. Yo recuerdo una anécdota, hace ya algunos meses yo estuve en el municipio de Ponedera y me reuní con una gran cantidad de campesinos, más o menos unos 300, y le dije, le tengo una mala noticia y una buena. Y ellos me dijeron, denme la mala noticia. Le dije, no les traje machete. Eso gustó muchísimo por allá. Y entonces, ¿y cuál es la buena? Le dije, que nunca se los voy a traer. Tú no te imaginas la cantidad de aplausos que me dieron, casi que me carga, porque era la primera persona que había llegado donde ellos a preocuparse por sus inquietudes, por sus problemas. En ese por asistencialismo. el del río en una isla muy interesante que invito a todos los atlanticenses que conozcan. Al frente de Ponedera existe una isla que se llama El Rosario, que es, ahí nace cualquier cosa. Y esos campesinos casi que me cargan, me regalaron melón, me regalaron yuca, todo ese tipo de cosas que yo no se los acepté, excepto el melón, porque ya se estaba poniendo bravo porque yo no estaba aceptando absolutamente nada. Y eso me comprobó a mí que efectivamente lo que la gente quiere es alguien que entienda sus problemas y que esté dispuesto, si Dios lo permite y el Congreso lo permite, a trabajar por eso. Bueno, pero usted ha dicho algo que me ha llamado la atención y es la palabra credibilidad, ¿no? Sí. Primero, pues decirle a nuestros televidentes de 724 y exprésate que lo que usted acaba de decir es muy cierto. Eso de prometer es un imposible jurídico, ¿verdad? La propuesta es algo completamente diferente. Pero otra palabra que mencionó y que me llama poderosamente la atención es aventura. ¿Realmente no cree usted que de estar en una zona de confort siendo un dirigente con perfil gremial bien reconocido en la región, irse para el Congreso de la República, donde hay que trabajar bastantico por la credibilidad, no sería algo como paradójico ahí, doctor Orduy? No, al contrario, eso es lo que le demuestra al ciudadano, es que en esta ciudad, los que queremos tanto esta ciudad, los que queremos tanto este departamento, sabemos que si hay algo que hay que hacer por ellos, definitivamente es estar dispuesto inclusive a ceder tu zona de confort. Usted lo que va a cambiar es el escenario, porque los proyectos siguen siendo hasta mejores. Sí, exacto, y eso resume prácticamente lo que yo estoy haciendo. He estado en tantas juntas directivas que lo que yo creo que yo voy a hacer es estar en otra junta directiva más grande, de más alcance, de más poder, de más fuerza, y que inclusive puede tener mejores resultados sobre los proyectos, sobre los sueños, sobre las esperanzas, no solamente de Barranquilla, sino del departamento del Atlántico. Por supuesto. Doctor César Lodutuy, un tema que resulta supremamente importante para la agenda noticiosa de la ciudad es el de la seguridad, teniendo en cuenta pues todo lo que ha pasado en Barranquilla con lo de los atentados y la semana pasada también. Usted ha vivido en carne propia como ciudadano el problema de la inseguridad, porque en 2 ocasiones muy seguidas, casi que seguidas, del año pasado, fue asaltado en su propia casa. Pero una cuestión es
tener la experiencia como ciudadano y otra muy distinta a escribirla en una columna que sabemos que también tiene. ¿Cuál es ese punto en que converge el discurso de César Lorduy con el tema de seguridad para que no se vuelva taquillero, para que no se vuelva solo objeto de estudios de percepción, que es lo que utilizan todos los políticos? Yo siempre veo el vaso medio lleno. Yo soy optimista, yo siempre creo que siempre hay una salida, que hay una oportunidad, que las cosas mañana van a ser mejor. Siempre he creído eso y así he actuado. Y con base en ello, y aún a pesar de mis circunstancias personales, en el que me tuvieron casi que al borde de la muerte, yo creo que Barranquilla, esta es una oportunidad para reflexionar, para corregir lo que haya que corregir, pero también es una oportunidad para rodear a las autoridades, para creer que el trabajo hay que hacerlo y seguramente se requieren mayores esfuerzos, pero no para poder atacar ni para poder criticar sin ningún tipo de fundamento. También ha sucedido de que a veces el respeto por la dignidad, por los derechos de las personas, por tratar bien a las personas en todos los escenarios, por parte de las autoridades, se ha entendido como un signo de debilidad y como un signo de que es posible hacer las cosas sin que te pase absolutamente nada. Yo estoy plenamente seguro que este momento que está viviendo Barranquilla, que nos escogieron precisamente por esta tranquilidad que nosotros siempre hemos respirado, por esta alegría que nos caracteriza, lo vamos a superar, que esos terroristas y delincuentes seguramente los vamos a encontrar con la ayuda de toda la ciudadanía. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchos barrios, nosotros no suspendimos campaña, sino que por el contrario aprovechamos cada uno de esos escenarios para decirle a las personas que se solidaricen con la fuerza pública, que apoyen a la Policía Nacional, que cada uno de esos asistentes a nuestros actos políticos se convierta en un ciudadano veedor, que le avisen a las autoridades, que le colaboren, e incluso hemos compartido el dolor con las víctimas y sus familiares a través de minutos de silencio. Es lo que creemos que podemos hacer, pero también hay que decirle al resto de la ciudadanía que haga exactamente lo mismo y que no perdamos las esperanzas, no tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos debilidad, porque ellos lo que quieren es que nosotros podamos padecer de esos síntomas de tal forma que al final terminemos escondidos. Desde el Congreso de la República, ¿qué se puede hacer, doctor César Lorduy, para manejar mejor ese tema de la seguridad máxima y que, bueno, debemos tener en cuenta un punto muy importante que es la migración de los venezolanos, por ejemplo, todo lo que es la política fronteriza y criminal? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para poder mejorar así el tema de lo de la seguridad aquí en Barranquilla? Yo creo que hay un tema relacionado con los hermanos venezolanos, o sea, la gente se olvida que el proceso fue contrario en alguna época, que fue de Colombia hacia Venezuela. Allá fuimos bien o normalmente recibidos, la gente tuvo una oportunidad, la realizó. Aquí se están dando una serie de oportunidades a los venezolanos de origen colombiano que resuelvan sus temas, pero hay que flexibilizar un poco el tema de que estos amigos venezolanos puedan tener las documentaciones que le permitan laborar de manera adecuada. Sin documentos ellos no pueden tener un trabajo adecuado y en consecuencia podría existir la posibilidad de que tuvieran que acudir a otros mecanismos para poder obtener su sustento y casi que hasta justificable, aunque no debe ser aceptable. Yo conozco personas que inclusive han trabajado en Venezuela con el tema de audiovisuales, están aquí en Barranquilla, no pueden trabajar con nadie formalmente porque no tienen un solo documento, pero son unos excelentes profesionales. Ese tipo de personas... apelaría primero a la legalización como tal y toda la documentación. Que se flexibilice, si se flexibilizó para otras cosas, por ejemplo, se flexibilizó en el sentido de que pueden permanecer en Colombia sin necesidad de una visa, sin necesidad de esto o de aquello, que los niños pueden tener atención en la red hospitalaria, pues también se flexibilice desde el punto de vista de que puedan tener una documentación. O sea que hay que incrementar el esfuerzo hacia la política social también, y que sea incluyente. La política social y que la Cancillería pueda recibir por parte del Congreso una disposición legal que seguramente podrá estar a consideración nuestra, porque yo me veo allí, de tal forma que podamos contribuir a normalizar esa migración que definitivamente pienso que tarde o temprano va a tener que parar y va a ser el proceso reversivo.